Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles a partir de este momento. En la próxima hora, 3 temas son noticia. Como siempre, tema de análisis de coyuntura con titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. Analizamos las causas judiciales por las que la Corte Suprema de Justicia llama al expresidente Álvaro Uribe a indagatoria. La decisión del Alto Tribunal colombiano genera una tormenta de reacciones que no se detiene, sobre todo porque siguen saliendo noticias desde esta máxima instancia judicial. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Brasil. En exclusiva para nuestra casa, para Telesur, habla el abogado del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Wadid Damus advierte que el sistema judicial de su país de Brasil está en manos de la mafia y que medios como O Globo funcionan como una organización criminal. Dice mucho más, se los presentamos en este contexto. Las movilizaciones exigen la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva. Así se mantienen. Y tercer tema que es noticia, Pakistán. Un atentado terrorista empaña el entusiasmo ciudadano en las elecciones presidenciales y generales de este miércoles. Estos comicios son los segundos en la historia del país en los que un gobierno termina para dar paso a otro. Analizamos ese contexto, revisamos la historia. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, este miércoles continúa el sacudón político generado por la investigación al expresidente Uribe y sus consecuencias. El expresidente acusado de fraude procesal asegura que se trata de una componenda política en su contra, mientras que sus detractores le acusan de manipular la justicia políticamente. Tenemos todos los detalles. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia anunció que continuaría el procedimiento contra el expresidente Álvaro Uribe de acuerdo con la Constitución y la ley, aun cuando éste haya renunciado a su curul en el Congreso. La medida echa por tierra la estrategia del exmandatario de renunciar a su puesto en el Senado para ser juzgado por la justicia ordinaria. Uribe había anunciado su renuncia a su curul, alegando su intención de facilitar la investigación. La víspera, el máximo tribunal colombiano anunció la apertura de una investigación formal contra Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal por el presunto montaje de testigos para declarar en contra del senador Iván Cepeda con el objeto de dañar su carrera política. De acuerdo con medios locales, durante los últimos 6 meses, la Corte Suprema de Justicia ha recopilado más de 100 horas de grabación de interceptaciones telefónicas que comprometen a los congresistas Álvaro Uribe y Álvaro Prada en la supuesta manipulación de testigos. El procedimiento lleva al expresidente desde la condición de denunciante a procesado, por lo que aseguró que es víctima de una componenda del actual gobierno e incluso mencionó a una agencia de inteligencia británica como parte de ese supuesto plan. Estos movimientos representan un giro inesperado en la política colombiana en momentos en que el partido FARC se estrena en el Parlamento. Uribe es reconocido como mentor y uno de los principales aliados del presidente electo Iván Duque en el Senado, por lo que se estima el escenario actual como un duro golpe para la bancada uribista en el Parlamento. Colombia pasa por momentos de fuerte agitación política ante la posibilidad de que Uribe sea hallado culpable y reciba una pena de entre 4 y 6 años de prisión. Escenario calificado desde el liderazgo opositor como un acto de reparación parcial a las víctimas del conflicto colombiano. Y tal como les decíamos, en titulares sigue saliendo noticias desde la Corte Suprema de Justicia. De esto conversamos con Tatiana Portela desde Bogotá. Tatiana, buenas noches. Dice la Corte Suprema que llama a más de 30 personas a declarar dentro de este proceso de investigación. ¿De quiénes se trata? Tatiana, buenas noches para usted y para los televidentes. Pues en nuestro poder tenemos este radicado, el radicado 52240 de la Corte Suprema de Justicia,
En ella lo que dice es que llama a investigar a 30 personas, a escucharlos en versión libre. Lo que hay que decir es que la primera de ellas tiene que ver con Piedad Córdoba, pero también con Iván Velázquez, quien fue magistrado de Colombia y fue el principal investigador de toda la corrupción de la parapolítica en este país, quien también, hay que decirlo, salió por presiones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entre esos también se encuentran 22 personas que principalmente son paramilitares que fueron objeto del proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero también la Corte Suprema de Justicia ordenó 6 nuevos testimonios y entre ellos ampliar 3 testimonios que para la Corte son claves. El primero de ellos tiene que ver con Juan Guillermo Monsalve, quien recordemos es la ficha clave de la investigación que hoy se adelanta contra el senador Álvaro Uribe Vélez y con el representante de la Cámara, Hernán Prada. También ha llamado a ampliar el testimonio de Yanira Gómez y de Carlos Eduardo López. Y finalmente, lo que le pide la Corte Suprema de Justicia es, en un término no mayor de 60 días al CTI, para revisar la actuación de los abogados que se encuentran en esta investigación y que habrían sido los que han visitado a varios paramilitares en varias cárceles del país, Tatiana. Te pregunto algo, generó gran expectativa que el expresidente Uribe no se presentara durante esta jornada en el Congreso. ¿Deberá entenderse esto como parte de su renuncia o es más vale parte de rebeldía coyuntural? Pues mire, Tatiana, lo que han dicho los abogados de Álvaro Uribe Vélez es que este se encuentra en la casa, en la finca del Ubérrimo, que esto queda en Montería, tras haber sufrido un accidente en un caballo y que por esto sería la razón por la que no está hoy en el Congreso de la República. Sin embargo, también el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio a conocer que él en los próximos días daría o entregaría su carta a la Secretaría del Congreso de la República y ese sería el que tramitaría o el que decidiría si le acepta o no la renuncia. Es por esta razón que dicen sus abogados que él no se ha presentado al Congreso de la República, Tatiana. Gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos así con el análisis, nos acompaña Daniel García Peña para ello, profesor, historiador, periodista, político, también está con nosotros desde Bogotá. Hola Daniel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Daniel, ¿dónde comenzó este proceso de investigación? ¿Cuál fue el punto clave para que se llegue a este momento? Y me refiero durante este año, no las investigaciones que hubo en años anteriores, sino en este momento, soborno y fraude procesal. ¿Dónde comienza este proceso? Bueno, irónicamente empieza por una denuncia que hace Álvaro Uribe Vélez contra el senador Iván Cepeda. Supuestamente por manipular y por propiciar testimonios falsos en su contra. La Corte empezó a investigar las acusaciones que hizo Álvaro Uribe contra Iván Cepeda y de este año concluyó en primer lugar que no había mérito alguno para estas acusaciones o estas denuncias contra el senador Iván Cepeda y que por lo contrario lo que encontró fue indicios de que era precisamente Álvaro Uribe el que estaba interviniendo para alterar testimonios, para propiciar testimonios falsos. Fíjate que en la información que justo nos tenía de manera más detallada nuestra corresponsal, se citan nombres de ex paramilitares que se encuentran algunos de ellos, entre otras cosas, presos en los Estados Unidos. Daniel Rendón, alias Don Mario, Juan Carlos Sierra el Tuzo, José Gelbes Albarracín, alias El Canoso. ¿Qué información distinta podrán entregar ellos a la que ya Colombia conoce con respecto a las denuncias durante todos estos años de la vinculación del expresidente Uribe con el paramilitarismo colombiano? Pues no olvidemos que el juicio y la razón por la cual está llamado por la Corte trata específicamente del caso de los falsos testimonios, que tiene que ver con el tema del paramilitarismo, que tiene que ver precisamente con testimonios de paramilitares, pero la investigación no es esta en particular sobre una larga lista de acusaciones y de denuncias que se han hecho sobre diferentes casos. Hay otros que procesan la Corte, como el caso de la masacre del Aro y otros que sucedieron cuando él fue gobernador de Antioquia, pero en este caso está llamado a juicio por hechos relativamente recientes que tienen que ver con este tema de los falsos testimonios, pero que sin duda
tienen que reflejan toda la articulación, las relaciones muy estrechas que aparentemente están detrás de las evidencias que tienen. Ya se conocieron algunas grabaciones de Uribe hablando precisamente con estas personas de nexos de conocidos, de nexos con el paramilitarismo, y no solamente el hecho que esté hablando con ellos, sino el tono, las palabras que utiliza, términos soeces, pues ya de por sí han generado una reacción muy fuerte dentro del país y particularmente entre algunos sectores del uribismo, que para ellos de todas maneras escuchar a su jefe utilizando esos términos con esa clase de personas ya de por sí es un golpe muy duro. Claro, esto ha generado un sinfín de reacciones, algunas acompañando al expresidente Uribe, como por ejemplo la del propio presidente electo. El próximo 7 de agosto se posesiona Iván Duque. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se debe entender? ¿Cuál es tu visión? Porque allí habla como su hijo, como Uribe, su mentor político, y no como el presidente electo del país. Sí, yo creo que a partir del 7 de agosto el presidente, ya no el presidente electo, sino el presidente en posesión ya, va a tener un inmenso reto frente a su legitimidad como mandatario, pero más allá de su relación con Uribe, de lo que es el orden constitucional en Colombia. En Colombia se establece, como debe de existir en todos los países del mundo, separación de poderes, separación entre el rol del Ejecutivo y la rama judicial. Es de esperarse que Duque respete la independencia de la justicia colombiana, la independencia de la Corte Suprema, pero por supuesto hay una inmensa presión que va a existir en la medida en que hay una tradición. No olvidemos que en el gobierno de Uribe Vélez hace unos años, el mismo gobierno del Ejecutivo persiguió a los miembros de la Corte Suprema, interceptó sus llamadas telefónicas, el caso de los llamados chuzadas, de tal manera que el gobierno de Duque está ante realmente una prueba de fuego para mostrar si va a respetar la Constitución y en ese sentido respetar el fuero de la independencia de la justicia, o por lo contrario, orar, como usted bien lo insinúa en la pregunta, como el discípulo de Uribe, que en diferentes ocasiones inclusive llegó a denominar como el presidente eterno, y ahí pues sin duda va a generar muchas tensiones, no solamente para el presidente Duque, sino para el país y para el sistema político colombiano. Daniel, el expresidente Uribe se defiende diciendo que todo eso se trata de una componente política en su contra que está armada por el actual gobierno, por el gobierno del presidente Santos. ¿Crees que así puede ser esto parte de la realidad de la misma polarización de las derechas en Colombia, que se estén moviendo hilos para sacarlo del juego político? A ver, yo pienso que de pensar que el gobierno de Santos está detrás de esto es de nuevo desconocer la independencia de la Corte. La Corte ha obrado en los últimos años en casos muy severos, independientemente de que esté juzgando personas de una afiliación política u otra. Además que aquí no se obra sino sin pruebas, y las pruebas que hasta ahora se empiezan a conocer son muy contundentes, por lo menos generan la legítima decisión que toma la Corte de llamar al expresidente Uribe a que conteste preguntas sobre estos indicios, sobre estas pruebas que se tienen. El caso quizás más emblemático, el que disparó de las alarmas, tuvo que ver con los seguimientos que le hacía la Fiscalía a unos personajes, estos paramilitares, y en las conversaciones que interceptaron dijeron: vamos a reunirnos en estos días en tal lugar con el duro, la persona que de alguna manera se entendía era el que estaba mandando los asuntos. Y cuando llega la Fiscalía, oh sorpresa, cuando quien aparece en el restaurante es el expresidente Uribe. Él tendrá que explicar qué hacía en ese restaurante, por qué se reunió con esas personas, qué fueron las cosas que estuvieron discutiendo. De tal manera que no se trata simplemente de unas situaciones, digamos, de infamias
de inventos, como señala Uribe, sino de cosas muy concretas, con grabaciones, con testimonios muy concretos que, repito, tendrá el mismo Uribe Vélez que explicar en la justicia de qué se trata. Muchos, porque me quedan dos preguntas por hacerte. Una, Daniel, que también genera bastante, digamos, incertidumbre desde el punto de vista jurídico en este momento. La Corte dice que tiene la potestad para investigarlo, renuncie o no a su curul. ¿Esto es así? Sabemos que la Corte siempre ha sido el juez natural de los congresistas y que en procesos de parapolítica años atrás, varios de ellos renunciaron a su curul como congresistas, como senadores o representantes a la Cámara, para ser investigados por la justicia ordinaria, por la Fiscalía. Ese mismo es el panorama que algunos han dicho que podría estar asumiendo el expresidente Uribe. ¿Qué es lo que crees con respecto a ello? ¿Se mantiene o no el proceso en la Corte? A ver, como en todo en Colombia siempre hay posiciones de lado y lado, abogados que buscan de un lado u otro argumentar cualquiera de las dos situaciones, pero la jurisprudencia reciente de la Corte es clara en que precisamente en los casos que usted me señaló de los parapolíticos que intentaron, renunciando a sus curules, evadir el juicio en la Corte negó esta posibilidad y en las últimas sentencias se mantuvieron los casos en el caso de la Corte. El mismo expresidente Uribe en un tuit en el día de hoy, esta mañana, si no estoy mal, señala que él quiere enfrentarse y quiere mostrar su inocencia frente a esa Corte Suprema, de tal manera que yo sí creo que va a terminar ratificando el juicio en la Corte, pero es la misma Corte la que tiene que dar la última palabra, porque efectivamente hay casos en el pasado donde al tratarse de temas que no tienen que ver con el hecho de ser senador o de su función como senador, han pasado a la justicia ordinaria. Pero, repito, la jurisprudencia más reciente y las mismas consideraciones que tienen que ver con el caso me hacen a mí pensar que esto se va a mantener en la Corte Suprema. Que se mantendrá entonces ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que llevan el caso actualmente. Y me queda una pregunta por hacerte y tiene todo que ver con el Congreso colombiano. Hay una figura fundamental desde la política, conocido por sus enemigos y por sus más cercanos amigos, que bien conoce todos los intríngulis de la política colombiana, como el expresidente Uribe. ¿Qué significará este hecho que se está viviendo para el Congreso colombiano? Bueno, realmente es un golpe, en primer lugar, muy fuerte para el partido del Centro Democrático. Sabemos que el partido realmente gira en torno al expresidente Uribe. Fue evidente en las votaciones, en la votación del Centro Democrático fueron 2.100.000 votos, de los cuales cerca de 900.000 fueron para Álvaro Uribe. Es de lejos el principal varón electoral, pero es el que dirige la bancada, es el que dirige el partido, es el que ordena de alguna manera las prioridades políticas de la acción legislativa y de la acción política hacia el país. De tal manera que buscar un reemplazo o de alguna manera sustituir su liderazgo va a ser un reto muy grande, tanto en la bancada del Congreso, en el Senado y la Cámara, como a nivel del país. Pero en segundo lugar, también para el Congreso, yo creo que significa de alguna manera una mayor flexibilidad en las coaliciones que se aparentemente están tratando de armar. El presidente Duque cuenta con mayorías si se suman las diferentes fuerzas que lo apoyaron en la campaña, pero ese rompecabezas no es tan sencillo de armar, y la figura de Uribe y el Centro Democrático como de alguna manera eje de la coalición era la premisa de esa coalición. Hoy no es tan claro que sea así. Hay un debilitamiento del Centro Democrático, lo cual puede darle mayor predominio, mayor preponderancia a otras fuerzas de la coalición que hasta ahora, como el partido de la U, Cambio Radical o el mismo Partido Conservador, se había mantenido de alguna manera en un segundo lugar en cuanto a todo ese proceso de conformación de coalición del Congreso. Eso no quiere decir que Duque vaya a perder las mayorías, son bastante holgadas,
pero sí va a ser más compleja la coordinación de las diferentes fuerzas. La ausencia de Álvaro Uribe se va a sentir mucho en estos próximos días, en los primeros momentos de conformación y desarrollo de la coalición gubernamental. A muy pocos días de que comience su gobierno, el próximo 7 de agosto. Gracias, Daniel, por ayudarnos a entender este panorama que atraviesa en este momento Colombia con esas reacciones que no cesan, que se mantienen. Muchas gracias y muy buenas noches. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias y buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver nos quedamos en América Latina y nos iremos hasta Brasil. Es Noticia Brasil. En exclusiva para Telesur habla el abogado del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Wadi Damus advierte que el sistema judicial de esta nación está en manos de la mafia y escuchen esto, que medios de comunicación como O Globo, a quien cita directamente, funcionan como una organización criminal. En este contexto, las movilizaciones exigiendo la libertad de Lula como preso político se mantienen. Tenemos detalles, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil, antes de la pausa les anunciábamos la entrevista en exclusiva que tenemos para todos ustedes, nuestra audiencia en América Latina y el mundo. La entrevista exclusiva con el abogado defensor del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Antes de ello, vamos a revisar el contexto en torno a la coyuntura de la jornada, porque a propósito del Día del Trabajador Rural, miles de personas marcharon en las principales ciudades del gigante suramericano en defensa de la tierra y allí de nuevo expresaron su rechazo a la causa judicial en contra del expresidente Lula. Exigen la libertad, consideran que se trata de un preso político. Este miércoles, en la ciudad de Aracaju, capital de Sergipe, al noreste de Brasil, más de 15.000 campesinos se sumaron a la jornada de movilizaciones convocada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en exigencia de reivindicaciones agrarias. Denuncian el desmonte de las políticas públicas agrarias por parte del gobierno de facto de Michel Temer y la persecución de los trabajadores del campo, responsable de la producción del 70% de los alimentos que se consumen en el país. Además, marcharon para exigir la libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que cumple 110 días de prisión en Curitiba. Aseguran que la condena en su contra busca retirarlo de la disputa electoral. Mientras tanto, en Brasilia, cerca de 1.200 participantes del primer Encuentro Nacional de los Niños Sin Tierra consignaron un manifiesto ante el Ministerio de Educación en el que denuncian la precaria situación de los centros educativos en las zonas rurales. Desde el fin de semana, en varias ciudades del país, diversos movimientos sociales llevaron adelante el bloqueo de carreteras y la ocupación de haciendas en reclamo de más de 3.000 hectáreas de tierra improductivas en manos de particulares. Entre los terrenos ocupados figuraban 2 haciendas de parlamentarios que apoyaron el golpe contra la expresidenta Dilma Rousseff. Mediante una serie de mensajes en Twitter, el expresidente Lula exhortó a los trabajadores rurales a continuar la lucha en defensa de sus derechos. También recordó las múltiples políticas dirigidas a este sector que se desarrollaron durante su gobierno, como la ampliación de créditos, el programa de adquisición de alimentos para la merienda de los agricultores locales y el programa Más Alimentos, que permitió la adquisición de máquinas para aumentar la productividad agrícola. Y les presentamos ahora la entrevista exclusiva para nuestra casa, para Telesur, con Wadi Damus, abogado defensor del expresidente Lula da Silva, preso político desde hace 3 meses en una cárcel en Curitiba, en esta nación suramericana. Una entrevista que le concede a nuestro corresponsal, André Vieira. Y vamos a empezar a hablar, Wadi, sobre lo que pasó el 8 de julio, ahora que fue una batalla judicial que ustedes entraron con un pedido de habeas corpus para el expresidente Lula, que fue aceptado por él
juez Rogério Fabretto, pero luego vino una batalla. Si tú nos puedes explicar primero qué fue este proceso, qué habeas corpus, y tú fuiste justamente uno de los autores junto a otros diputados de este proceso. ¿Tú nos puedes explicar un poco? En ese día 8 de julio, encaminamos un pedido de habeas corpus con el diputado Paulo Teixeira y el diputado Paulo Pimenta. Encaminamos un habeas corpus con pedidos para liberar al presidente Lula y también con el objetivo que a él se le permitiera ser oído por los órganos de prensa. Había un pedido que la jueza de ocupación penal no apreciaba y nosotros sabemos que hay un precepto en derecho que dice que la omisión de justicia es injusticia. Ella no apreciaba hacía meses lo que pedíamos y nosotros también decidimos colocar eso en el habeas corpus. La orden fue dictada por el juez Rogério Fabretto, que estaba de planta en el Tribunal Federal Regional de la Cuarta Región, y la orden simplemente fue desobedecida. El juez originario del proceso, que es el juez Sergio Moro, que más parece un capitán del mato que un propio juez, él instó al crimen de desobediencia, diciéndole al juez que estaba de planta que no cumpliera la orden, y de hecho la orden no fue cumplida. No conseguimos sacar al presidente Lula de la cárcel. La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, que también durante un periodo de planta en un domingo liberó a un estropador de más de 50 mujeres, entendiendo que el juez Fabretto no tiene competencia para apreciar ese habeas corpus, estando de planta, y ahora encabeza una persecución al juez Fabretto. Lo que sucede hoy en Brasil es el fascismo judicial. Es el estado de excepción siendo operado por el sistema de justicia, y ese sistema de justicia hoy debe ser enfrentado. A lo largo de este proceso, desde el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, el juez Sergio Moro tuvo una participación muy grande y ha cometido diferentes actos que son considerados ilegales por los juristas. ¿Por qué no pasa nada con ese juez? Porque ahora también Fábio Comparato, que es uno de los jueces de los juristas más respetados aquí, ha calificado a Moro como un agente de los Estados Unidos. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Y por qué no pasa nada con este juez? Un super juez que está arriba incluso a veces de los jueces de la Suprema Corte. A chamada Operação Lava Jato, que es comandada. La llamada Operación Lava Jato, que es comandada por Sergio Moro, fue organizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Moro es un agente de los Estados Unidos aquí en Brasil. Es una quinta columna. No solo él, sino también los procuradores de Curitiba y también el ex procurador general de la República, Rodrigo Janot. Están todos al servicio de los intereses norteamericanos aquí en Brasil, que busca desmoralizar a la Petrobras en el mercado internacional, abrir mercados para petroleras multinacionales y por quebrar empresas estratégicas brasileñas. Ese es el papel de la Operación Lava Jato, bajo el lema de lucha contra la corrupción. De combate a la corrupción no tiene nada. Entonces tiene razón los que dicen que Moro es un agente de los Estados Unidos. Y lo que ha sucedido en nuestro país es que Sergio Moro, al estar al servicio de ese interés, se blinda, porque los grandes medios de Brasil, sobre todo los medios comandados por las organizaciones Globo, también obedecen a los intereses norteamericanos y también a intereses antinacionales. Es un fenómeno que hoy vemos con diversos líderes populares que están siendo perseguidos en el continente latinoamericano por los sistemas de justicia local. Cristina Kirchner en Argentina, Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Humala en Perú, entre otros.
Entonces es un fenómeno latinoamericano. Maduro na Venezuela, Rafael Correa no Ecuador, Omar Manta no Perú. Operado por los sistemas de justicia nacionales y tiene que ser enfrentado. Fenômeno latino-americano operado pelos sistemas de justiça nacionais, né, e que tem que ser enfrentado. Operación Cóndor, por ejemplo. Es una operación cóndor de jueces. ¿Y por qué, por ejemplo, los países no están preparados, no están listos, por ejemplo, para enfrentar ese tipo de injerencia de los Estados Unidos? Porque Lula estuvo aquí, Dilma, Cristina, pero todavía hay un judiciario muy conservador que viene de antes, son poderes que todavía no han sido cambiados en muchos países, con excepción, por ejemplo, del caso de Venezuela. Lo que sucede es que el poder judicial en esos países y sobre todo en Brasil son cómplices de los golpes, y aquí en Brasil el poder judicial participó del golpe y continúa participando. Entonces el juez Sergio Moro, como es la línea de frente de ese proceso, él está blindado, y el Parlamento, el Congreso, donde una composición mayoritaria está siendo procesada y hay investigaciones abiertas contra diputados y senadores que se sienten presionados y no enfrentan y no imponen límites a los abusos del sistema de justicia. Entonces, aquí en Brasil es un caso clásico que ha servido de modelo para otros países del continente latinoamericano. Y ahora, conociendo un poco sobre esta operación Lava Jato, quería preguntarte, Vadir, ¿hay alguna base jurídica para la condena contra el expresidente Lula? Porque la denuncia que es un proceso de persecución política, mediática y también judicial, y que Lula está detenido en un proceso sin pruebas. ¿Hay pruebas contra Lula para estar detenido? Não há nenhuma prova. No hay ninguna prueba. No hay tipificación de ningún crimen que el presidente Lula haya cometido. Se trata simplemente de una persecución mediática y judicial. Es una condena sin pruebas. El proceso penal está siendo utilizado como un instrumento de persecución política y los jueces actuando políticamente. Eso transformó al señor Sergio Moro en una celebridad nacional. Él, que es un sujeto mediocre, de poquísimos conocimientos jurídicos, ganó la condición de superjuez en Brasil, que puso de rodillas incluso a la Suprema Corte. Esa complicidad que tiene con los medios de comunicación brasileños lo transformó en un juez encima de la ley. Lo que nosotros percibimos en Curitiba, cuando fuimos allá para hacer cumplir la orden de que liberaran al presidente Lula, es que Lava Jato es un territorio, un enclave en la soberanía nacional. Ahí la Constitución no ejerce su soberanía, las leyes no ejercen su soberanía. Quien hace la ley en Curitiba es Sergio Moro, y son los procuradores quienes le auxilian en esa tarea de destruir el derecho, de tirar la Constitución a la basura y de destruir la economía nacional. ¿Por qué una justicia porque no ha condenado a Lula da Silva porque no hay pruebas? ¿Por qué una justicia que no tiene pruebas condena a Lula da Silva y otra justicia que no tiene pruebas tampoco condena a Lula da Silva? Hay una disputa judicial. ¿Cómo podemos comprender eso, por ejemplo? Olha, mesmo esse processo lá em Brasília, Incluso con ese proceso allá en Brasilia, donde el presidente Lula fue absuelto, era un proceso que ni siquiera debería haber sido instaurado. Entonces no significa que el juez de la 10ª Vara Federal de Brasilia sea mejor que Sergio Moro, y que en Brasilia se respeta a la Constitución y las leyes, y que en Curitiba es diferente. No. Ahora, en Brasilia, el proceso era tan absurdo porque sobre la obstrucción de justicia que fue alegada contra el presidente Lula,
Eso salió de la boca de un sujeto descalificado como Délcido Amaral, quien en una delación premiada dijo eso y había solo delación premiada. Aunque en Curitiba había también una delación premiada, solo que ahora el Supremo Tribunal Federal resolvió, por lo menos el segundo grupo del Supremo Tribunal Federal, decidió enfrentar esos procesos que son basados solamente en delaciones premiadas, que es el caso de la 10ª Vara Federal de Brasilia, que ha absuelto al presidente Lula. Entonces no se trata aquí de distinguir a los jueces buenos o a los jueces malos. Todos hacen parte del mismo sistema de persecución. Ese proceso no podría haber sido instaurado. Los prejuicios a la imagen del presidente Lula, que en ese proceso también causó, no serán reparados, porque los daños ya fueron causados. Entonces, el juez no hizo nada más que su obligación de absolver al presidente Lula por absoluta falta de pruebas. Y en relación a Curitiba, lo que va a suceder es que quien hará eso en el momento oportuno son las Cortes Superiores, que va a absolver al presidente Lula por absoluta falta de pruebas, porque son procesos basados tan solo en delaciones premiadas, y que para todo el mundo lo sepa, la delación premiada aquí en Brasil fueron obtenidas mediante tortura, chantaje y extorsión. Chantagem e extorsão. Pero ¿qué tanto fueron importantes los medios de comunicación en el golpe contra Dilma Rousseff, pero ahora en la prisión de Lula da Silva? Porque lo que nosotros vimos el pasado 8 de julio en esa batalla judicial, que una prensa, una TV aquí estaba pautando directamente lo que estaba pasando en Curitiba, desde la llegada del habeas corpus, hasta el último momento cuando venía la decisión del presidente. O sea que era algo que ya venía siendo adelantado por una TV aquí de Brasil. ¿Cuál es la participación de los medios de comunicación en ese golpe y ahora con la prisión de Lula? Los principales medios de comunicación brasileños son golpistas. Participaron del intento de golpe contra el expresidente Getúlio Vargas en la década del 50, que llevó al suicidio del presidente. Participaron del intento de golpe en 1961, en el intento de derrocar a João Goulart. Y participaron del golpe en 1964, que depuso a João Goulart. Y participaron del golpe de 2016, y vienen participando de todo el proceso golpista de 2016 para acá. Y participaron activamente en la acción de presión del expresidente Lula. Entonces se trata de medios vocacionalmente golpistas. Unos medios mediocres que alteran la información y que necesitan también tener límites en su actuación. En países europeos, determinados periodistas brasileños y dueños de empresas de periodismo estarían presos hace mucho tiempo, porque funcionan como partido político y como poder judiciario. Esa asociación de los grandes medios con el judiciario funciona de esa manera. Primeramente, los medios condenan. Claman públicamente por un castigo y después el judiciario simplemente homologa una decisión que ya fue adoptada por los medios de comunicación. Por eso es muy importante que los pueblos latinoamericanos sepan, y sobre todo el pueblo brasileño, que se trata de una organización criminal. Los medios brasileños son una organización criminal. Valdir, nos queda poco tiempo aquí en esta entrevista. Primero, gracias por tu tiempo aquí. Si tú puedes enviar un mensaje para este pueblo de Brasil, pero también de toda Latinoamérica y el mundo, que están ahora pendientes de Telesur y también muy pendientes de lo que está pasando aquí en Brasil, ya que Lula da Silva es un líder no solamente de Brasil, pero también un líder de toda la región. Un mensaje final. Lo que yo tengo que dejar es un mensaje de mucha fuerza para tener claridad de lo que está sucediendo en nuestro continente. Brasil es un modelo negativo el día de hoy para el continente latinoamericano. Mucha atención para el papel de los grandes medios y sobre todo con los sistemas de justicia locales, porque Lava Jato quiere presentarse como modelo para todo el continente latinoamericano.
un modelo de persecución a grandes líderes populares y de subversión del orden jurídico. Eso debe ser combatido, y la forma más eficaz de combatir esa perversión es con el pueblo organizado, con el pueblo movilizado y manifestándose en las calles. Yo les agradezco. Muchas gracias, Vadim. Y el pueblo de Brasil se mantiene movilizado y Telesur, por supuesto, acompañan de cerca todas las movilizaciones del pueblo brasileño. A ustedes que nos acompañaron en esta entrevista, muchas gracias. Nosotros somos Telesur, la señal informativa de América Latina. Ahí está la entrevista que concede André Vieira, uno de los abogados del staff de abogados de la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Agradecemos a André Vieira por entregarnos esta sustanciosa entrevista que da cuenta evidentemente del momento crucial que vive esta nación suramericana. Como bien lo dice el abogado, esta componenda entre medios de comunicación con el sector judicial y el sistema político, de alguna manera secuestrado, como lo decía él, dentro del Congreso, para ser más exactos. Ese es el panorama político. El caso concreto es que han pasado más de 100 días y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sigue en la cárcel, considerado como un preso político. Bien decía el abogado cuáles son las razones para así calificarlo. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia Pakistán. Un atentado terrorista empaña el entusiasmo ciudadano en las elecciones presidenciales y generales de este miércoles. Estos comicios son los segundos en la historia del país en los que un gobierno termina para dar paso a otro sistema ejecutivo. Tenemos el análisis, tenemos la historia. ¿Cuál es la situación política del país? Se lo contamos aquí en Es Noticia al volver. En noticia Pakistán, el terrorismo empaña las elecciones generales de este miércoles. El nuevo ataque dejó más de 30 personas fallecidas. El autodenominado Estado Islámico se atribuye el atentado terrorista. Bajo el actual clima de violencia que vive el país, nos preguntamos cuáles serán los retos que deberá enfrentar el nuevo ejecutivo, el nuevo gobierno. Aquí tenemos esos detalles. La ciudad de Quetta, ubicada al sureste del país, vivió este miércoles un ataque suicida en un complejo educativo sede de un colegio electoral. Esto ocurre a pesar del fuerte despliegue de seguridad establecido para proteger los reñidos comicios generales en el país. El hecho, cuya autoría ya se ha acreditado el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, dejó 31 fallecidos y decenas de heridos. Los dos candidatos con mayor favoritismo para gobernar el país expresaron su pesar por el atentado. Imran Khan escribió en Twitter: ataque terrorista condenable en Quetta por los enemigos de Pakistán que buscan interrumpir nuestro proceso democrático. Triste por la pérdida de vidas inocentes, los pakistaníes deben derrotar el diseño de los terroristas al salir con fuerza para emitir su voto. Entretanto, Shahbaz Sharif expresó: estoy dolido por el martirio de gente inocente, incluidos policías y los heridos en el ataque terrorista en Quetta. En un momento en que las personas ejercían su derecho democrático al voto, mis más profundas condolencias a las familias en duelo. La campaña electoral también estuvo empañada por la violencia del grupo terrorista. El pasado 13 de julio, en la ciudad de Mastung, a unos 40 kilómetros de Quetta, otro ataque suicida durante un mitin electoral causó la muerte de 153 personas que asistían al acto. Unos 105 millones de electores sufragaron para elegir a los 272 diputados al Parlamento para los próximos 5 años. Los electos deberán formar el nuevo gobierno federal. 2 toldas son consideradas favoritas para asumir el mandato. La primera de ellas es liderada por Shahbaz Sharif de la Liga Musulmana de Pakistán, último partido gobernante, mientras que Imran Khan, un exjugador de cricket, encabeza el partido Pakistan Tehreek-e-Insaf.
el nuevo gobierno deberá enfrentar el conflicto interno por la división política y la agenda violenta de grupos terroristas radicados en el país. En lo geopolítico, la tensión permanente con su vecina India, con quien ha mantenido históricamente un conflicto bélico, religioso y territorial, a pesar de haber firmado un armisticio en 2003 por la disputa de la región de Cachemira, los enfrentamientos no han cesado. El país también es cuestionado por la censura a los medios de comunicación, la persecución a las minorías religiosas y políticas, el trabajo esclavo y la discriminación de género. Ahí tenemos el contexto en el que se da este proceso de elecciones. Lamentablemente, ese atentado terrorista que se registraba temprano en horas de la mañana en esta nación. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Galed Moussa Hamad, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio, conductor del programa argentino Bajo la Lupa de Galed. Está con nosotros desde Buenos Aires. Hola Galed, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo estás tú? Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande para ti. Ayúdanos a entender, como siempre lo haces de manera detallada, y en este caso sobre Pakistán, cómo es que se empaña un proceso de elecciones que tenía tanta expectativa, que había generado entusiasmo en la ciudadanía, como bien lo planteábamos en titulares. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay que hacer una pequeña reseña con respecto a Pakistán, que no ha sido un país, por así decirlo, simple. Siempre ha sido un país complicado, al estilo de Afganistán, de su vecino Afganistán. Desde su nacimiento, Pakistán separándose de India, desde las dictaduras que ha sufrido hasta hace muy poco tiempo. Imaginemos que esta es la segunda elección democrática que tienen los pakistaníes, es decir, que no es un sistema que esté aceitado ni que esté ya instaurado en el país. Sigue habiendo influencias tanto del ejército como de los servicios de inteligencia que durante muchísimo tiempo han tenido el control de lo que sucedía en Pakistán. Habrá que preguntarse, este atentado terrorista y el anterior, el que se hizo en el mitin político, a qué intereses responde. Y decir el nombre del grupo terrorista Daesh o Estado Islámico en Pakistán es muy simple, es muy fácil, cualquiera lo puede decir, hay que ver si es verdad. Se plantean muchos interrogantes y todo sucedió en la zona del Baluchistán. Hay que aclarar que no es una sola etnia la que ocupa o la que vive en Pakistán, sino que son varias etnias reunidas bajo una misma bandera, como pasa en Irán y como pasa en Afganistán y como pasa en otros países del Asia, incluso en países de Europa. Pakistán es un país complicado, donde presidentes democráticos han sido asesinados. Ahí tenemos a Benazir Bhutto y a su marido, que también han sido asesinados en el ejercicio de la presidencia de Pakistán. Pakistán ha atravesado diferentes alianzas, precisamente con respecto al conflicto con la India, más territorial que religioso, podríamos decir. Sí, y precisamente, Galed, en medio de todo este proceso, digamos, en los últimos años, en este proceso de elecciones, de la campaña, que se vio también tan golpeada por la violencia política, parecía que venía una transición de alguna manera tranquila, y por eso llama tanto la atención que sea el autodenominado Estado Islámico el que se reivindique el atentado. Lo que uno se pregunta es, ¿está Siria luchando de qué manera para acabar con el terrorismo, con la presencia permanente del autodenominado Estado Islámico? ¿Qué es entonces lo que está pasando en otras naciones que también son vulnerables de manera histórica, como lo estás planteando? Lo que uno se pregunta es si comienza a trasladarse esos nichos terroristas a otras naciones, como por ejemplo Pakistán. No, de hecho yo creo que estas organizaciones terroristas residen en muchos de estos países, que los incuban, me animo a decir que los incuban, no como una cuestión que ellos pretendan algún tipo de cuestión de interés sobre ese país, sino que esos países son incubadoras
de estos terroristas. Ahora, el propósito de estos ataques, y hablando del Daesh o el ISIS o Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico, y siempre está la mano de Estados Unidos detrás. Hay que ver quién quiere que gane las elecciones de Estados Unidos, si Shahbaz Sharif o si Imran Khan. Igual son los dos del centro derecha. La novedad sería si asciende el hijo de Benazir Bhutto, de 29 años, candidato y tercero en las elecciones hasta ahora, a un escalón más, o a ganar más escaños en el Parlamento pakistaní. Es una incógnita realmente lo que sucede en estos países, porque no están bien claras las aguas, siempre están turbias, siempre bajan turbias desde hace muchísimo tiempo. Y llama la atención que bajo el control de los servicios de inteligencia y bajo el control del ejército se les puedan escapar estos terroristas que puedan cometer estos atentados. Este terrorista que se pudo detonar, se detonó igual a pesar de haber sido baleado por las fuerzas de seguridad. Es decir, estaba determinado a matar gente inocente. La otra pregunta, y más de tipo humanitario: 153 muertos hace muy poco tiempo, 31 muertos ahora. ¿Qué dice el mundo al respecto? ¿Se pone el mundo de luto con respecto a estas muertes o estas muertes no importan? No, ¿Se va a la ocupar verdad el mundo no, de lo que pasa? es la indolencia de la comunidad internacional, Galeb, no, así como sucede igual con Palestina. Palestina está sola. ¿A quién le importa Palestina? Bueno, al pueblo palestino y a aquellos que acompañamos a ese doloroso pueblo, pero la verdad es que la respuesta es no. Creo que la compartes con nosotros, Galeb, con esto te despido. Totalmente. Totalmente. Esa pregunta es una pregunta retórica. Así es. Pero bueno, volvamos a lo de Pakistán. Pakistán hay que ver qué es lo que va a suceder en los próximos días. Ya el hermano de Shahbaz Sharif dijo que no va a reconocer los resultados de las elecciones. Este fue el primer ministro de Pakistán, pero fue encarcelado debido a casos de corrupción, involucrado en los Panama Papers, como el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, como también el presidente o el primer ministro no me acuerdo de qué país europeo, que fue también pedida su dimisión. Este fue encarcelado el 13 de julio del año pasado. Sí, tiene 10 años de condena, la prohibición de ejercer cargos públicos. Sin embargo, su hermano se presenta como una cuestión dinástica, como candidato también a ser elegido presidente, de acuerdo a los legisladores que puedan obtener en el Parlamento. Muchas gracias, Galeb, por ayudarnos a entender este momento complejo que vive Pakistán. Hablamos de la coyuntura, pero históricamente ahí también están las razones. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches también para ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada otro hecho fue noticia más allá de la frontera de América Latina, en Europa, en Francia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.